Bueno chicos, comenzamos el video que les había prometido. Pero antes de comenzar el video me gustaría comentarles que voy a sortear unos destacadores. El cómo va a ser el sorteo lo voy a decir al final del video o si no durante las semanas para pensar bien cómo hacerlo y que sea justo y equitativo. Y ir sorteando algún otro artículo en el video, ¿ya? Aquellos que participen. Y antes de empezar, también un mando saludos muy afectuoso a la Steffi, a la más chora del liceo, Steffi del cuarto medio C, y a los Brits del cuarto medio D, la pandilla más temida del liceo por su fechoría y atrocidades. Bueno, continuemos con lo que nos compete, que sería el último video que estaría subiendo en esta semana. Ya empecemos, tirémonos de una. Ustedes en la siguiente imagen están viendo un montón de puertas distintas. Como pueden ver, una puerta tiene la particularidad obvia de que es una abertura que permite la entrada y salida de sustancias, en este caso de personas, ¿verdad? Y como pueden ver, las puertas son distintas, distinto tamaño, distinto diseño, etcétera, ¿ya? Los seres vivos también necesitan de puertas, ¿verdad? Pero ¿qué estructura va a poseer esta puerta? Básicamente la célula. La célula ya saben que es como una especie de balón en miniatura que va conformando a todos los seres vivos y que está rodeado por una estructura que ustedes ya la conocen que se denomina membrana plasmática. Pero ojo, esta membrana no puede ser como una muralla sin puertas ni ventanas porque si no, no podrían entrar sustancias ni tampoco salir sustancias, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo que cada célula tiene una puerta distinta que permite la salida e ingreso de sustancias, pero antes de ver en particular las puertas, vamos a hablar primero de la estructura básica que tiene la membrana. Comencemos. Ya, membrana plasmática va a ser el tema de esta clase. Básicamente el objetivo va a ser identificar las características y estructuras de la membrana plasmática. ¿Ya? Primero, ¿qué es la membrana? Esto ya lo saben más o menos por ciencia básica y la noción o la definición más simple y alejada un poco de la biología sería que es una cubierta, ¿ya? Una cubierta que envuelve y delimita la célula separándola del medio externo, ¿verdad? Sería como básicamente el papel de un regalo. Y que si no hubiera membrana, básicamente no habría célula porque todo el líquido que está dentro se fundiría con el líquido que está fuera de ella, ¿ya? No tiene mayor complejidad. Continuemos. Y acá yo les voy a ir mostrando básicamente algo que ya recuerdan, una célula. Además sería una célula eucarionte porque ustedes ya pueden ver que tiene un núcleo definido, ¿verdad? Que sería este que está aquí, ¿verdad? Un núcleo ahí. Y además vamos viendo que hay una membrana plasmática que la rodea, que sería eso que está aquí, ¿verdad? Membrana plasmática. Y la flecha va señalando como esa cubierta que tiene ploma, ¿ya? Como esos límites. Y acá, por ejemplo, le falta un trozo de membrana. Entonces, fácil, identificamos una célula, además es una célula animal o vegetal. A esta altura ya deberían saber que es una célula animal. ¿Y por qué animal? Como un breve recordatorio, fácil, básicamente tiene los centriolos, que ustedes ya saben que los centriolos son exclusivos de la célula animal. ¿Y qué otra estructura también podría ser? Ya me deberían ir respondiendo que los lisosomas, ¿ya? Como un breve recordatorio que retomo en esta temática. Entonces lo primero que vamos a ver, o la primera gran característica es que la membrana es un mosaico fluido. Eso lo han escuchado hablar durante toda la media, pero ahora vamos a ver y entender a qué se refiere en realidad, ¿ya? Bien, en primer lugar, una breve descripción que ustedes pueden observar ahí, que dice que de acuerdo con el modelo del mosaico fluido, la membrana plasmática es un mosaico de componentes que se pueden mover fluida y libremente en el plano de la membrana, ¿ya? E incluso, para que se entienda la idea, si yo vengo, como lo voy a mencionar más adelante, y la pincho la membrana o le entierro una aguja en la membrana, una aguja, esta no va a estallar, sino que la aguja va a entrar en la membrana y los fosfolípidos y las proteínas se van a desplazar a través de la aguja, pero no va a colapsar la estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Y esto, ojo, que cuando ustedes ven una foto o una imagen de la membrana, lo importante es que no se queden
con lo que va a mencionar aquí, ¿verdad? Aquí, que dice, lo voy a colocar acá en amarillo, esta parte que está aquí, de aquí en adelante, cuando dice, en otras palabras, el esquema de la membrana es solo un momento del proceso, ¿verdad? Dinámico, en el que los fosfolípidos y proteínas están en continuo movimiento. Es decir, que en realidad la membrana plasmática nunca está quieta, al contrario, siempre va a estar en movimiento. Por ejemplo, si yo les coloco esta imagen que está aquí, esto vendría siendo un mosaico. Un mosaico es una imagen que a su vez está formada por hartos cuadritos chiquititos. Y la membrana es igual, donde vamos a ir viendo qué estructura corresponde a cada cuadrito. Pero no olvidar que, y se los acabo de mencionar, que cada cuadrito que está aquí, este que está aquí, a ver, la voy a hacer un poquito más fino, este que está aquí, este azul que está aquí, todos esos cuadritos no están quietos, sino que se están moviendo de manera continua. A eso se refiere con un mosaico que está formado por hartas estructuras individuales y fluido porque nunca está quieto, siempre está en continuo movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, sáquense un poquito de la cabeza esa idea de que la membrana en realidad es como esto, algo fijo que no se está moviendo y que es rígido. Al contrario, esto siempre está en un movimiento continuo. ¿Ya? Sigamos. Ahora nos vamos a ir a lo que es más relevante, que tiene que ver con la composición, ¿ya? La composición química básicamente. Vamos a ver uno de los componentes principales, que básicamente son los lípidos. Y ya saben que los dos lípidos más relevantes, al menos de manera general, vendría siendo el fosfolípido y el colesterol. Y vamos a ver el primero, que es el fosfolípido. Básicamente el fosfolípido o los fosfolípidos se disponen en una bicapa. Esto significa, bicapa lipídica, que básicamente hay una, y es lo que voy a hacer en rojo, ¿verdad? Hay una capa que es así y otra capa que es así. Eso es una bicapa, dos capas. Una monocapa sería ahora en amarillo una sola capita, ¿ya? Entonces a la izquierda una bicapa y a la derecha una monocapa. De los fosfolípidos podríamos decir muchas cosas, pero solamente nos vamos a enfocar en una característica. Y esa característica tan relevante es su capacidad de ser moléculas anfipáticas. ¿Ya? Ustedes ya saben, por lo que he colocado en los videos anteriores, cuando vimos biomolécula orgánica lípidos, que los ácidos grasos son componentes esenciales de los lípidos. Y en este caso vamos a ir viendo cómo se relaciona o cómo forma el fosfolípido. Aquí tenemos lo que se conoce como cabeza y tenemos estas dos colas que van como en zigzag, ¿verdad? Y ya saben que la cabeza es hidrofílica o polar y las colas son hidrofóbicas o apolar. En otras palabras, lo que estoy destacando ahora en amarillo sería la cabeza, que es polar o hidrofílica, y lo que voy a destacar en rojo sería apolar o hidrofóbica. ¿Ya? Recuerden, hidrofílico o polar se junta con el agua. Hidrofóbico o apolar no se junta con el agua. Ahora, si linkamos un poquito más el diente, vamos a ver que esto en realidad es así. Acá está el mismo fosfolípido que vimos en la izquierda, pero ahora estamos viendo en el fondo los elementos, los átomos que lo conforman. Y si se dan cuenta, aquí, en lo que sería la cabeza, es donde se concentra prácticamente la gran mayoría de los átomos de oxígeno. Y lo que está en verde, que sería ya la cola, de aquí en adelante, prácticamente no presenta o presenta muy pocos oxígenos. Y vimos que todas las grasas no se juntaban con el agua, principalmente porque tenían muy pocos oxígenos. Ya entonces, como en la cabeza van a haber más oxígenos, la cabeza va a ser polar o hidrofílica y la cola serían apolares o hidrofóbicas debido a que prácticamente no presentan oxígeno. ¿Ya? No tiene mayor complejidad. Entonces, fosfolípido, que es como un pinche de pelo, ¿verdad? Esos pinches como negros que se colocan las damas en el cabello. Es uno de los principales componentes de la membrana y tiene un carácter anfipático. Un extremo se junta con el agua y el otro no se junta con el agua.
Y aquí hay otra imagen que decidí incluirla en donde yo le estoy colocando dos fosfolípidos, ¿verdad? Un fosfolípido es el que está aquí y otro el que está aquí abajito. Que básicamente es lo mismo que este que está aquí y este que está aquí, ¿verdad? Ya. Si se dan cuenta, el de arriba dice saturado, ya en español, saturado. Y el que en el que está abajo básicamente es insaturado. ¿Cuál es la diferencia? El saturado siempre su esqueleto, como su cola, va a ser recta. Y en el insaturado la cola va a tener como un doblez, ya no va a ser recta. Eso se debe a lo que está destacado aquí como en rojo, un doble enlace, ¿ya? Y básicamente cuando la membrana que yo voy a destacar en azul posee prácticamente solo fosfolípidos saturados, tiende a ser más compacta y más rígida. En cambio, como abajo, que estoy destacando ahora, cuando la membrana tiene fosfolípidos insaturados, tiende a ser más fluida, ¿ya? Como menos compacta, menos apretada, tiende a moverse más, ¿ya? Eso es importante porque me iba a alargar mucho más, pero decidí sintetizar todo eso en una sola imagen, ¿ya? Ya. Ahora vamos a hablar del otro lípido importante, aparte del fosfolípido, que vendría siendo el colesterol, el cual, y por eso lo destaqué en rojo, destaca por estar presente solamente en células animales. Entonces la membrana de la célula vegetal no tiene colesterol. La animal sí tiene colesterol. Y básicamente le da estabilidad mecánica a la membrana. La hace que sea más rígida, ¿ya? Un mayor soporte. Y aquí ustedes pueden observar sin ningún problema cómo, y lo voy a destacar acá en verde, aquí se va formando, o mejor dicho, se va ubicando el colesterol, donde hay tres colesteroles, aquí, que si se dan cuenta se ubican entre los fosfolípidos. Si no estuviera ese colesterol, la membrana sería más fluida, se movería con mayor libertad los fosfolípidos. Pero como hay un colesterol, es como que yo les coloque aquí básicamente una, voy a destacarlo en azul, una roca, ¿verdad? Y como una roca, dos rocas, tres rocas. Entonces los fosfolípidos tienen como un límite que le dice ya, yo te permito mover, que tenga el movimiento, pero hasta cierto punto, ¿ya? Como que yo te detengo. Esa es la gracia del colesterol, que solamente está presente en células animales. Las vegetales no tienen colesterol. Entonces pueden ir anotando esto. Perdón, me equivoqué. Pueden ir anotando lo que sale en las diapos, la información, y fijándose en las imágenes que son bastante aclaratorias en cuanto a conceptos. Y si tienen dudas, consulta, me hablan en los comentarios o me pueden hablar vía Facebook, pero realmente preferiría que me contactaran por los comentarios. Ya, no olvidar, yo sé que voy, como que estoy avanzando rápido, pero es porque quiero de ahora en adelante hacer videos cortitos, no más de 10-15 minutos. Vamos a ver cómo me va. No olvidar lo siguiente. Ya, la membrana es más fluida cuando la temperatura va aumentando hasta un límite, ¿ya? Imaginen que ustedes son la membrana y que están parados sobre un sartén gigante. Si yo prendo el fuego bajo ese sartén, ustedes y están a pie pelado, van a sentir el sartén caliente y se van a ir moviendo más rápidamente, ya más dinámicamente. La membrana es igual. Eso con respecto al punto número 1, ¿ya? Este que está aquí. Ya, el número 2 dice básicamente lo que ya les dije. A mayor fosfolípidos insaturados, mayor movimiento o mayor fluidez va a tener la membrana. Y por último, el colesterol reduce la fluidez, o lo que es lo mismo, le da rigidez. Entonces a mayor rigidez, mayor colesterol. Y a mayor rigidez, más le cuesta a la membrana ser permeable, ¿ya? Entendiendo la permeabilidad como la característica de la membrana que permite que entren algunas sustancias y otras no, ¿verdad? Recuerden que la membrana es semipermeable. Algunas cosas pueden entrar, pero otras no, ¿ya? Entonces lo van anotando y lo mismo, cualquier duda, consulta existencial, me preguntan. Continuando entonces,
vamos a encontrarnos ahora con el segundo gran grupo de componentes que forman la membrana, que serían básicamente las proteínas, las cuales se encuentran insertadas en la bicapa, ¿ya? Básicamente como que si ustedes tienen una gelatina y le entierran una galleta AA, lo mismo. La gelatina sería prácticamente los fosfolípidos y la galleta AA las proteínas y se inserta. Y estas proteínas generalmente se unen a carbohidratos formando glucoproteínas. Continuamos. Ya, otra cosa importante es que lo voy a resumir, pero ustedes lo pueden anotar más extensamente en sus apuntes o cuadernos. Que básicamente lo que le da la especificidad o la función a la membrana van a ser las proteínas, ¿ya? Porque las proteínas son las que van a tener una gran diversidad de tareas, como transporte, actividad enzimática, uniones con otras células, reconocimiento celular, reconocer lo propio de lo ajeno, etcétera, ¿ya? Y aquí, si ustedes se fijan, yo les coloqué una imagen en donde ustedes pueden relacionar, por ejemplo, aquí. Si yo digo, ya, a ver, me dicen que las proteínas tienen función de transporte, acá, ¿verdad? Me dice letra A, me voy ahora a la letra A y veo que efectivamente es así, ¿ya? Porque aquí lo que está pasando es a través de una proteína. En el primer caso, las pelotitas azules a favor del gradiente y en el segundo caso en contra del gradiente, ¿ya? Lo cual lo vamos a ver en el siguiente video, que es todo lo que es transporte celular. Y así pueden ir chequeando cada letra que corresponde para tener una idea más clara, ¿ya? Pero básicamente las proteínas son las que le van a dar la función a la membrana. Y vamos a ver el primer grupo de proteínas, que son las proteínas integrales, ¿ya? Básicamente están integradas a la membrana, de ahí el nombre, y tienen una región que es hidrofóbica y una región que es hidrofílica, parecido a lo que eran los fosfolípidos, ¿verdad? Y básicamente estas atraviesan, casi siempre, atraviesan la membrana y aparece por un lado superior y también por el lado inferior de la membrana, ¿ya? Prácticamente aparecen por las dos caras de la membrana. Como lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en este dibujo, que yo voy a destacar en amarillo, tenemos esta zona de la proteína, y esta zona de la proteína, esta zona de la proteína, y esta zona de la proteína. Todo lo que está en amarillo sería la región hidrofílica de la proteína, porque se relaciona con el agua. Y toda esta parte de la proteína sería la región hidrofóbica, porque se inserta prácticamente en las colas de los fosfolípidos que no están en contacto con el agua, ¿ya? Simplemente tener claro eso, no es muy complejo en realidad. Y el segundo grupo son las conocidas y famosas proteínas periféricas, que como su nombre lo dice, periferia, se encuentran solamente en una de las caras, o en la parte, o en la cara extracelular, o en la cara intracelular de la membrana, ¿ya? Y no tiene, es muy fácil simplemente saber que siempre está como, o tienen una cara hidrofílica, ¿ya? Porque nunca están en la parte hidrofóbica de la membrana. Por ejemplo, si yo veo acá, que lo que voy a destacar en rojo, acá ahí yo estoy viendo una proteína periférica. Y acá estoy viendo otra periférica. Entonces veo que solamente tienen, o es toda una región hidrofílica, porque se están juntando con el agua, ¿verdad? A diferencia de esta proteína, donde hay una parte que es hidrofílica y otra hidrofóbica, que sería la que estoy destacando en amarillo, ¿verdad? Porque se está relacionando con los fosfolípidos, especialmente con las colas, ¿ya? Continuemos entonces. Ya estamos casi terminando, sería lo último. El tercer gran componente, que serían los azúcares o carbohidratos. Los carbohidratos son el tercer componente principal y casi siempre se encuentran en la superficie exterior de la célula, la que mira hacia afuera. Y ahí tenemos que los azúcares o los carbohidratos se relacionan o se unen a proteínas, y en ese caso se conocen como glucoproteínas. O la otra alternativa es que los carbohidratos se unan a los lípidos formando los glucolípidos, ¿ya? Y si seguimos,
vamos a encontrar que los carbohidratos que se encuentran en la cara exterior o en la cara que mira hacia el líquido extracelular de la célula se denomina glucocálix, ¿ya? Que son cadenas de carbohidratos que se unen generalmente a las proteínas, glucoproteínas. Y prácticamente desarrolla una función de protección, ¿ya? Como un amortiguador, y participa en los fenómenos de reconocimiento, ¿ya? Por ejemplo, saber qué es propio y qué es ajeno, ¿ya? En el cuerpo. Y adherencia celular, ¿ya? Que sería como la telaraña de Spider-Man, ¿verdad? Le sirve para adherirse a las superficies o a otras células. Ahora, quiero que vean esta imagen resumiendo lo que hemos hablado, ¿verdad? Sé que voy rápido, pero esta vez quiero hacer videos más cortitos para que les cuenta más el tiempo a ustedes. Ya, entonces, vamos a ir destacando en azul, ya, me gusta el azul. Acá tenemos, por ejemplo, glucoproteínas, porque si se dan cuenta, esto como arbolito son azúcares, el cual se está uniendo a esto que está acá, que sería una proteína, entonces glucoproteína. Aquí está el colesterol, ¿verdad? Que ya vimos que le daba rigidez a la membrana, que hay otros dos colesteroles. Aquí, básicamente, yo estoy destacando un fosfolípido, de ahí muchos fosfolípidos. Aquí una proteína integral, aquí otra proteína integral, y esta que voy a destacar ahora, proteína periférica y proteína periférica. Ahora alguien podrá decir, el profesor se equivocó, ¿verdad? Porque colocó como proteína integral esta proteína, que no sobresale a ambos lados de la membrana. Ya, aquí voy a hacer una aclaración para que después no tengan duda. Generalmente, como el gran criterio para la proteína periférica, es que no atraviese ni siquiera un lado de la membrana. Es decir, que solamente esté en una de las caras, hacia afuera. Ya como que se estén uniendo en el fondo a las cabezas. En cambio, esta proteína, si ustedes se dan cuenta, atravesó las cabezas y también está juntándose con la parte hidrofóbica de la membrana. ¿Ya? Si tienen dudas de lo que estoy hablando, vuelvan a repetir el video hasta que les haga sentido. Pero básicamente está todo en lo que he hablado. Y recordar que hay un medio externo y un medio interno. Y aquí me voy a detener solamente un segundito para explicar algo que puede sonar obvio, pero prefiero verlo a no verlo, ¿ya? Y lo voy a destacar en negro, ¿ya? Si yo, por ejemplo, dibujo una célula, voy a dibujar una célula, la voy a destacar en amarillo, ¿ya? Cuando yo tengo una célula, ¿verdad? Ya saben que dentro, acá, van a ver organelos que son como compartimentos más chiquititos, que yo lo estoy representando con puro círculo. Va a haber un núcleo, si estamos hablando de un eucarionte, animal en este caso. Va a haber ADN, etcétera, etcétera, ADN, ya. ¿Y cuál sería la cara externa? Básicamente, la cara externa de la membrana sería lo que mire hacia afuera, afuera de la pelota. Y la cara interna sería lo que mire hacia dentro de la pelota, ¿ya? Entonces, todo el líquido, ojo, todo el líquido que está fuera se conoce como LEC, que significaría líquido extracelular. Y todo lo que está acá adentro se conoce con el nombre de LIC, que sería líquido intracelular. Entonces, cuando yo le hablé del glicocálix, les decía que básicamente este se ubica en la cara externa. ¿Eso qué significa? Que básicamente el glicocálix se va, y lo voy a hacer como unas ramitas, que así se representa, se va ubicando en la cara externa, pero no en la cara interna, ¿ya? Y nosotros ya vimos cuál sería la composición más específica de la membrana y los tres grandes grupos, que serían, básicamente, y como para resumir, y lo voy a hacer ya en azul, que serían los lípidos, ¿verdad? Los lípidos, uy, ya me salió medio deforme, pero no importa, lípidos. El otro gran grupo que serían las proteínas, y el último gran grupo, ¿verdad? Que generalmente entra poco y sería como más saber dónde se ubica y cuál es la función.
que sería básicamente el glucocálix. Uy, mi pulso, espérenme, ahí sí. Glucocálix, ¿ya? Y de acá que destacamos entonces, de los lípidos, básicamente que tenemos el fosfolípido, que yo lo voy a destacar con la primera letra, y el colesterol. Aquí, que básicamente hay dos proteínas, o dos grandes grupos de proteínas, que serían las proteínas integrales, o como se conocen también a veces intrínsecas, y el segundo grupo las proteínas periféricas, o también conocidas a veces como extrínsecas. Y el glucocálix, saber que se ubica en la cara externa de la célula, cara externa, y además cuál va a ser su función, que ya lo vimos. Ya entonces, por ahora eso sería todo. Muchos saludos. Si alguien tiene duda, consulta, me preguntan. Si sienten que tengo que ir más lento, que al final es más práctico ir más lento, también me avisan. Ah, y por último, un gran saludo a Yerko del cuarto medio C, pololo de Paula, que ahí la polola lo tiene bien cortito, así que bien Paula, bien por usted. Y eso sería. Si alguien tiene duda, consulta, no duden en preguntarme. Y eso, po. Éxito, ánimo y cuídense.